Imagina un país donde la gasolina es más barata que el agua embotellada, un lugar que posee las reservas de petróleo más grandes del planeta entero, superando incluso a Arabia Saudita, un territorio bendecido con oro, diamantes, coltán y una biodiversidad que haría palidecer a cualquier nación europea. Ahora imagina que ese mismo país enfrenta una de las crisis económicas más profundas de la historia moderna. Bienvenidos a Venezuela, la tierra de las contradicciones extremas. Y sí, también hablaremos de por qué sus mujeres han conquistado más coronas de belleza internacional que casi cualquier otro país del mundo. Pero antes de llegar a eso, necesitas entender la realidad completa de esta nación, que desafía toda lógica económica. Quédate hasta el final porque lo que está pasando en Venezuela podría cambiar tu perspectiva sobre la riqueza, la pobreza y lo que realmente significa ser un país próspero. Venezuela no es un país pobre. Déjame repetirlo. Venezuela no es un país pobre. Es un país rico habitado por personas empobrecidas, y esa diferencia es absolutamente crucial para entender todo lo que viene después. Hablemos de números concretos. Venezuela posee 303,8 mil millones de barriles en reservas probadas de petróleo. Para que te hagas una idea, eso representa aproximadamente el 18% de todas las reservas petroleras del mundo. Arabia Saudita, ese gigante del petróleo que todos conocemos, tiene solo 297 mil millones de barriles. Venezuela literalmente tiene más oro negro bajo sus pies que los saudíes. Pero la historia no termina ahí. Este país sudamericano también cuenta con las octavas reservas de gas natural más grandes del planeta. Tiene depósitos masivos de oro en el arco minero del Orinoco, una región que algunos geólogos comparan con las grandes zonas auríferas de Sudáfrica. Posee coltán, ese mineral crucial para fabricar smartphones y dispositivos electrónicos. Tiene hierro, bauxita, diamantes y una lista de minerales que haría salivar a cualquier empresario minero. Y aún hay más. Venezuela es uno de los 17 países megadiversos del mundo. ¿Qué significa esto? Que alberga una biodiversidad extraordinaria, más de 1.400 especies de aves, 351 especies de mamíferos, 341 especies de reptiles. El Salto Ángel, la cascada ininterrumpida más alta del mundo, está en Venezuela. Los tepuyes, esas montañas de cima plana que parecen salidas de un mundo perdido, están en Venezuela. El lago de Maracaibo, uno de los lagos más antiguos de la Tierra, está en Venezuela. Entonces, ¿cómo es posible que un país con semejante abundancia de recursos haya llegado a una situación donde millones de personas han tenido que emigrar para sobrevivir? Para entender el presente, necesitamos mirar al pasado. Durante décadas, Venezuela fue la joya de América Latina. En los años 50, 60 y 70, Caracas era conocida como la Pequeña París o la sucursal del cielo. Los venezolanos viajaban al extranjero con tanta frecuencia que surgió la expresión "está barato, dame dos", porque con sus bolívares fuertes podían comprar casi cualquier cosa en el exterior. El país recibía inmigrantes de toda Europa, especialmente españoles, portugueses e italianos que huían de la posguerra. Llegaban colombianos, peruanos, ecuatorianos buscando mejores oportunidades. Venezuela era el destino soñado, no el punto de partida. La bonanza petrolera de los años 70 inyectó cantidades obscenas de dinero en la economía. Se construyeron autopistas, metros, represas hidroeléctricas, ciudades enteras. El nivel de vida promedio de un venezolano superaba al de muchos países europeos de la época. Pero aquí viene el primer problema, la dependencia total del petróleo. Cuando tu economía depende en un 95% de la exportación de un solo producto, te vuelves extremadamente vulnerable. Es como construir toda tu casa sobre una sola columna. Mientras esa columna aguante, todo bien, pero cuando se tambalea, los gobiernos sucesivos no diversificaron la economía. ¿Para qué invertir en agricultura, manufactura o tecnología cuando el petróleo lo paga todo? Esta mentalidad rentista, esta idea de que el dinero simplemente sale del suelo sin necesidad de esfuerzo productivo adicional, se convirtió en parte de la cultura económica del país.
Luego, vinieron las decisiones políticas controvertidas, nacionalizaciones masivas de empresas privadas, controles de precios estrictos, controles cambiarios que crearon un mercado negro de divisas, expansión del gasto público sin respaldo productivo, impresión descontrolada de dinero, la combinación perfecta para una tormenta económica perfecta. Y cuando los precios del petróleo cayeron dramáticamente a mediados de la década de 2010, todo el castillo de naipes colapsó. Ahora llegamos a la parte que realmente te dejará perplejo. ¿Cómo es la vida diaria en Venezuela hoy? Primero, hablemos de la hiperinflación. En 2018, Venezuela experimentó una inflación de aproximadamente 130.060%. Sí, has leído bien, 130.000%. Para ponerlo en perspectiva, si comprabas un kilo de carne por 100 bolívares en enero, ese mismo kilo costaba 130,100 bolívares en diciembre. Tu dinero literalmente se evaporaba mientras lo tenías en la mano. Los venezolanos desarrollaron estrategias de supervivencia fascinantes. Cuando recibían su salario, corrían inmediatamente a gastarlo porque sabían que en pocos días valdría mucho menos. Se volvieron expertos en cambistas de divisas, manejando tasas de cambio paralelas, calculando mentalmente conversiones de bolívares a dólares para cualquier transacción. La dolarización informal se convirtió en la norma. Hoy, aunque el bolívar sigue siendo la moneda oficial, la mayoría de las transacciones importantes se hacen en dólares estadounidenses o en criptomonedas. Sí, Venezuela se convirtió en uno de los países con mayor adopción de criptomonedas del mundo, no por moda tecnológica, sino por necesidad de preservar valor. Pero aquí viene algo sorprendente. Si caminas por ciertas zonas de Caracas hoy, verás boutiques de lujo, restaurantes caros, concesionarios de autos importados. Existe una pequeña clase con acceso a dólares que vive en una burbuja de relativa prosperidad, mientras la mayoría de la población lucha por cubrir necesidades básicas. Esta desigualdad extrema ha creado dos Venezuelas coexistiendo en el mismo espacio geográfico, una Venezuela de penumbras debido a los apagones eléctricos recurrentes, y otra Venezuela con plantas eléctricas privadas iluminando mansiones, una Venezuela haciendo colas interminables por alimentos subsidiados, y otra Venezuela comprando productos importados en supermercados premium. Y ahora sí, hablemos del tema que probablemente te trajo aquí, las mujeres venezolanas y su impacto en el mundo de la belleza internacional. Los números no mienten. Venezuela ha ganado 7 coronas de Miss Universo, 8 de Miss Internacional, 6 de Miss Mundo y 2 de Miss Tierra. Para un país de aproximadamente 28 millones de habitantes, esta concentración de victorias en concursos de belleza es estadísticamente extraordinaria. ¿Pero por qué? No es genética pura, como algunos podrían pensar simplificadamente. La respuesta es mucho más interesante y compleja. Primero, Venezuela es un crisol de razas y etnias. La mezcla de indígenas nativos, europeos, españoles, italianos, portugueses, africanos, árabes y hasta asiáticos ha creado una diversidad fenotípica increíble. Puedes encontrar venezolanas de todos los tonos de piel, tipos de cabello, estructuras faciales. Esta diversidad genética genera combinaciones únicas. Segundo, existe una cultura de la belleza profundamente arraigada. Las escuelas de Miss Venezuela son instituciones formales donde chicas jóvenes aprenden pasarela, protocolo, oratoria, cultura general. Es un entrenamiento intensivo y profesionalizado que otros países simplemente no tienen al mismo nivel. Osmel Sousa, conocido como el zar de la belleza, transformó la preparación de candidatas en una ciencia. Nutricionistas, entrenadores físicos, cirujanos plásticos, coaches de comunicación, todo un aparato industrial dedicado a perfeccionar cada aspecto de una candidata. Algunos critican esto como superficial, pero es innegable que produce resultados. Tercero, para muchas mujeres venezolanas, especialmente durante las épocas de crisis económica, los concursos de belleza representaban una de las pocas vías de movilidad social disponibles. Ganar Miss Venezuela podía significar contratos publicitarios, oportunidades de actuación, incluso carreras políticas. Era una salida, una esperanza.
Pero aquí está la paradoja más cruel. Mientras Venezuela exportaba belleza al mundo, sus ciudadanas enfrentaban escasez de productos básicos de higiene y cuidado personal dentro del país. Hubo épocas donde encontrar champú, desodorante o productos de maquillaje era una odisea. Más de 7 millones de venezolanos han abandonado el país desde 2015. Es una de las mayores crisis migratorias en la historia reciente de América Latina, comparable a situaciones de conflicto armado. Pero aquí está lo fascinante, los venezolanos en el exterior han demostrado una capacidad de adaptación y éxito impresionante. Encuentras médicos venezolanos destacándose en Chile, ingenieros en Estados Unidos, emprendedores en España, profesionales en Colombia, Argentina, Perú. ¿Por qué? Porque la crisis los forzó a desarrollar habilidades de supervivencia, flexibilidad, resiliencia. Un abogado venezolano que tuvo que trabajar de mesero en Lima para sobrevivir, eventualmente montó su propia firma legal. Un ingeniero que manejaba Uber en Miami ahora trabaja en una empresa tecnológica. Las historias de reinvención son innumerables. Esta diáspora mantiene al país a flote mediante remesas. Miles de millones de dólares fluyen anualmente desde el exterior hacia familias en Venezuela, convirtiéndose en una de las principales fuentes de divisas del país. Irónico, ¿verdad? El país más rico en recursos naturales sobrevive parcialmente gracias al dinero que envían sus ciudadanos desde el exterior. Entonces, ¿qué nos enseña Venezuela? Primero, que los recursos naturales no garantizan prosperidad. De hecho, existe un concepto económico llamado la maldición de los recursos, que explica cómo países ricos en materias primas a menudo terminan más pobres que aquellos sin recursos. ¿Por qué? Porque generan mentalidades rentistas, no incentivan la innovación, corrompen instituciones. Singapur no tiene petróleo, no tiene minerales, apenas tiene territorio, y sin embargo, tiene uno de los PIB per cápita más altos del mundo. Suiza es montañas y lagos, no campos petroleros. Japón es volcanes e islas, no minas de oro. Todos prosperaron invirtiendo en educación, tecnología, instituciones sólidas. Segundo, que la diversificación económica no es opcional, es esencial. Poner todos los huevos en la canasta del petróleo es una receta para el desastre. Los países del Golfo Pérsico, aprendiendo de casos como Venezuela, están invirtiendo agresivamente en diversificación, turismo, tecnología, finanzas, energías renovables. Tercero, que la gestión económica importa tanto o más que los recursos disponibles. Las políticas monetarias, fiscales, cambiarias pueden crear prosperidad o destruirla. La impresión descontrolada de dinero genera inflación. Los controles de precios generan escasez. La confiscación de empresas privadas ahuyenta la inversión. Cuarto, que el capital humano es el recurso más valioso. Los venezolanos que salieron del país se llevaron conocimientos, habilidades, talentos. Eso es lo que realmente construye naciones prósperas, no el petróleo bajo el suelo. Venezuela es un recordatorio doloroso pero necesario de que la verdadera riqueza de un país no está en lo que tiene bajo tierra, sino en cómo gestiona esos recursos, en las instituciones que construye, en la educación que proporciona, en las oportunidades que crea. Las mujeres venezolanas conquistan el mundo no solo con su belleza, sino con su tenacidad, su capacidad de adaptación, su negativa a ser definidas por las circunstancias. Son símbolo de un país entero que, a pesar de todo, sigue luchando, sigue soñando y sigue esperando. ¿Tiene futuro Venezuela? La respuesta está en si logra aprender de sus errores, diversificar su economía, reconstruir sus instituciones y aprovechar su verdadero tesoro, su gente. Porque al final, un país es tan rico como las oportunidades que ofrece a sus ciudadanos, no como los barriles de petróleo que tiene almacenados. Si este recorrido por las contradicciones de Venezuela te mantuvo al borde de tu asiento, dale like y suscríbete activando la campanita para más contenido como este. ¡Nos vemos en la próxima!